Bueno, chicos, hoy nos toca hablar de nichos ecológicos, hábitats y adaptaciones. Primero que nada, ¿qué es un nicho ecológico? Pues un nicho ecológico es la combinación de función y hábitat según Turk y colaboradores. También, según Sutton y Harmon, nicho es el grupo de características que describen las necesidades precisas de un organismo para sobrevivir. El nicho ecológico es una descripción pluridimensional del ambiente en su conjunto y del modo de vida de un organismo, según Lewin. Por ejemplo, la larva que tenemos aquí está interaccionando de manera trófica, alimentaria, con las hojas. Está comiendo las hojas. Las hojas de esta planta son parte de su hábitat. Esta matriz religiosa se está comiendo a una mosca y entonces hay una relación ahí. El nicho alimentario de estos animales es diferente. La larva es herbívora y la mantis es carnívora. La larva es autótrofa y la mantis es heterótrofa. Entonces, ¿qué es el nicho ecológico de una especie? Es el conjunto de todas las interacciones que establecen los organismos de una especie con los factores ambientales de su hábitat. Así, por ejemplo, las combinaciones de preferencia de especies de árboles deciduos de los montes Apalaches para solamente dos factores, que son la humedad en el eje vertical y el pH en el eje horizontal. Aquí tenemos las diversas especies arbóreas, donde los círculos precisamente encierran las zonas, las combinaciones de humedad y pH donde viven cada una de las especies. Está notando que cada especie ocupa distintas regiones del plano bidimensional. Pueden traslaparse con otras especies, pero no coincidir nunca totalmente. ¿Pueden dos especies tener el mismo nicho? No. En todo caso, no por mucho tiempo. Cuanto más parecidos sean los nichos de sendas especies que ocupan el mismo territorio, más intensa es la competencia entre ellas. Y al final solo hay dos opciones. Una de ellas se extingue o ambas evolucionan diferenciando sus nichos ecológicos. Esto se llama principio de exclusión. Entonces tenemos en este árbol las regiones ocupadas por estas distintas especies, que evidentemente son especies cercanas entre sí. Las dos son arborícolas, pero noten cómo ocupan distintas partes del ramaje de estos árboles. Como ven, no se trasladan. Unas viven en las ramas altas, otras en las bajas, etc. ¿Cómo son los nichos ecológicos? Bueno, son muy complejos y varían de una especie a otra en su relación a cada factor del hábitat. Los organismos de las poblaciones establecen múltiples relaciones con los factores de su ambiente. Con cada factor ambiental la relación es específica y diferente a las de otras especies. Podrían coincidir en términos de que viven en el río, pero ser diferentes en precisamente esas interacciones con el CO2, el oxígeno, las sales del sulfato, las del fosfato, etc. En realidad, cada factor ambiental implica un nicho. Por ejemplo, vamos a hablar de variedad de nichos solo para 5 factores, porque para cada factor ambiental podemos hablar de un nicho específico para cada especie. Entonces tenemos el alimento o nutrición, el de oxígeno, el de nitrógeno, el medio ocupado, o el espacio ocupado. Entonces tenemos, por ejemplo, para el eje con
el factor alimento. Tenemos aquí que el nicho se puede denominar como autótrofo si se consume CO2 o heterótrofo si se consume compuestos orgánicos. Si se es heterótrofo, no es lo mismo ser fotótrofo, es decir, quimiosintético, o ser quimiotrofo, ser quimiosintético. Es decir, hay organismos que la energía proviene de la luz directamente y otros organismos la energía la obtienen a través de reacciones químicas. Cuando hablamos del nicho heterótrofo, pues hay varias opciones. Puede ser heterótrofo por ingestión, como nosotros, que somos carnívoros, citófagos, herívoros, o heterótrofo por absorción, o detrívoro, como pueden ser las lombrices de tierra, los hongos, algunas bacterias, en fin. Para el de oxígeno tenemos varios nichos posibles. Los organismos pueden ser aerobios, es decir, requieren aire con oxígeno, o anaerobio, es decir, que no necesitan aire para vivir, no necesitan oxígeno. Algunos son anaerobios facultativos. Cuando hay de oxígeno, lo usan. Cuando no lo hay, no pasa nada, siguen viviendo. Otros, en cambio, son microaerófilos, es decir, solo pueden vivir en concentraciones de oxígeno pequeñas. Concentraciones normales que tenemos en la atmósfera, estos organismos no las resisten ni se mueren. Tenemos el dinitrógeno y tenemos varios nichos posibles. Hay fijadores de nitrógeno, organismos no fijadores, como nosotros. Hay organismos desnitrificantes, amonificantes, etc. Los que forman amoníaco, lo que destruye los nitritos, los nitratos. Para el medio, podemos hablar, por ejemplo, del nicho acuático, marino, terrestre. Para el espacio ocupado específico dentro del medio, pueden ser terrestres, subterráneos, arborícola, troglodita, es decir, que viven en las cuevas. ¿Cómo es el nicho ecológico de un panda? Bueno, tenemos que fijarnos en los factores ambientales relevantes de un panda y entonces describimos para cada factor ambiental el nicho correspondiente. Tenemos, por ejemplo, para el factor alimento, para el oxígeno, para el nitrógeno, para el medio, para el espacio ocupado, tenemos que los pandas, ¿cómo son? ¿Cuál es su nicho? Bueno, respecto al alimento, los pandas son heterótrofos, es decir, que comen compuestos orgánicos de otros organismos. Son heterótrofos por ingestión, específicamente foliófagos, comen hojas de bambú. Los pandas son muy específicos, su nutrición está reducida a una especie de bambú y no comen otra cosa, casi no comen otra cosa, lo cual los pone en peligro de extinción y son una especie amenazada. Respecto al de oxígeno, como son los pandas, pues igual que nosotros, son aerobios, respiran oxígeno. En cuanto a de nitrógeno, también ellos son no fijadores, igual que nosotros. En cuanto al medio, pues ellos son terrestres y el espacio ocupado en particular es el de silvícola. Viven en los bosques de bambú. ¿Cómo es el nicho ecológico de una planta de maíz? Bueno, para los mismos factores que estamos poniendo de ejemplo, alimento, de oxígeno, de nitrógeno, el medio y el espacio ocupado, tenemos precisamente que las plantas de maíz son autótrofas, es decir, consumen dióxido de carbono y como necesitan luz, llevan a cabo la fotosíntesis, son fotótrofos, comen luz. Para el dioxígeno, las plantas de maíz son igual que nosotros aerobias. Para el dinitrógeno, al igual que nosotros, son no fijadoras de nitrógeno. Para el medio,
el medio es terrestre y el espacio ocupado es el suelo. ¿Cómo es el nicho ecológico de una bacteria que se llama Klebsiella pneumoniae? Que tenemos aquí un GIF animado para mostrar estas bacterias que tienen forma de salchicha, es decir, son vacíos. Ok. Respecto al alimento, son el de oxígeno, el nitrógeno, el medio y el espacio ocupado que tenemos. Las Klebsiella pneumoniae son organismos heterótrofos, es decir, comen compuestos orgánicos de otros organismos. Lo hacen por absorción y consumen, por ejemplo, lactosa, cetonas y otros compuestos orgánicos. En cuanto al de oxígeno, son anaerobios facultativos. Se pueden vivir en ausencia de oxígeno y si está presente también. Respecto al dinitrógeno, estas bacterias, su nicho es el fijador de nitrógeno. Es decir, pueden tomar dinitrógeno del aire y convertirlo en nitrógeno que los incorporan en sus moléculas orgánicas, aminoácidos, bases nitrogenadas. Luego tenemos en cuanto al medio que ocupan Klebsiella, es terrestre, por lo general terrestre, y el espacio ocupado, bueno, hay varios espacios ocupados que suelen ocupar. Normalmente viven en el suelo, pero cuando entran a nuestro cuerpo pueden ocupar los pulmones, el intestino, provocando infecciones, neumonías, como lo dice su nombre. Así que aquí voy a agregar otro factor ambiental, por ejemplo, la temperatura. Para la temperatura, como es un organismo mesófilo, porque su óptimo de temperatura está cercano a los 37 grados centígrados. Y también respecto a las superficies, como es en la neumonía. La neumonía es inmóvil. Hay otros organismos que comparten muchas de estas partes del hábitat, igual que Klebsiella, y de la misma forma, pero son diferentes. En este caso hay algunas que son móviles, se desplazan sobre las superficies. Klebsiella pneumoniae no lo hace. ¿Cómo es el nicho de Vanilla planifolia, nuestra querida y riquísima vainilla? Bueno, para el alimento y nutrición, para el oxígeno, para el dinitrógeno, para el medio, para el espacio ocupado. ¿Cómo es este organismo? Bueno, como saben, tiene hojas verdes, por lo tanto ya saben que su nicho alimentario es autótrofo. Consume CO2 y es fotótrofa en particular, autótrofa, fotótrofa. También requiere luz para llevar a cabo la síntesis de compuestos orgánicos. Respecto al dioxígeno, es aerobia como nosotros. Respecto al dinitrógeno, la vainilla no es fijadora de nitrógeno. Respecto al medio, precisamente es medio terrestre, pero del espacio ocupado, la vainilla es específicamente epífita, es decir, vive sobre otras plantas. Epi quiere decir encima y fita quiere decir planta. Crece sobre otras plantas como se ve en esta fotografía. Y también podemos agregar, por ejemplo, para la temperatura, que Vanilla planifolia es un organismo mesófilo. Y respecto a las superficies, Vanilla planifolia es sésile, no se desplaza, ¿de acuerdo? Está fijada, por eso, de hecho, recibe el nombre de plantas. Las plantas reciben el nombre porque están fijas. Otro ejemplo. No, otro ejemplo no. Mejor, ¿qué son las curvas de tolerancia? Bueno,
Las curvas de tolerancia son gráficas que representan el crecimiento de sendas poblaciones a diversos valores de un factor ambiental. Las curvas se construyen así. Por ejemplo, tenemos aquí 7 tubos con medio de cultivo de una bacteria. Vamos a determinar su curva de tolerancia para cierto factor. Entonces, digamos, vamos a medir el número de bacterias por mililitro que crecen en el medio de cultivo a diferentes condiciones de factor ambiental, un factor ambiental concreto. No importa cuál sea, el chiste es que, como pueden ver, cuando se cultivan los 7 tubos en distintas condiciones de un factor ambiental X, verán que prácticamente no crecen las bacterias en este valor, crecen un poquito, crecen un poco más, crece mucho, se llega al máximo del número de bacterias por mililitro, luego ya hay menos y casi nada. Si esto lo graficamos, entonces lo que tenemos es una curva en forma de campana, más o menos simétrica o asimétrica, variando respecto a las especies y a los factores, y entonces tenemos esta curva de tolerancia. Tenemos que precisamente hay ciertos valores a los cuales los organismos no viven y que quedan precisamente fuera del rango de tolerancia. Hay otros valores que, como pueden ver, es el óptimo, y entonces la curva de tolerancia aquí generalizada, tenemos que en el eje vertical el número de organismos y en el eje horizontal variaciones, distintos valores de un factor ambiental X. La curva de tolerancia aquí en magenta se despliega por un rango de valores que se llama rango de tolerancia. Hay una zona central donde se alcanza el óptimo, el valor óptimo, y es todo ese rango alrededor del óptimo se llama rango óptimo, y luego a los extremos vemos en estas zonas azul oscura zonas de estrés fisiológico, zonas donde los organismos sobreviven, pero a costa de mantener trabajando todos sus aparatos, órganos, tejidos, células, organelos. Casi toda la energía que ingresa a su cuerpo se gasta para mantenerse vivos y entonces casi no aumenta el número de organismos, casi no crece la población. Y entonces la parte del óptimo se refiere como nicho preferido, las zonas de tensión fisiológica máxima y zonas de tensión fisiológica mínima, es un nicho marginal donde aún sobreviven, pero fuera de ese rango, del rango de tolerancia, precisamente los organismos. Y claro, eso puede ser para el factor pH o para el factor temperatura, y si es demasiado alcalino y demasiado ácido, la especie no puede vivir. Si es demasiado caliente o demasiado fría, idem. ¿Se dan cuenta? Aquí las especies no sobreviven. En las flechas azules sobreviven, pero con trabajo. Casi toda la energía obtenida por la alimentación se gasta para mantenerse vivos y no para crecer, a diferencia, por supuesto, de la región óptima, zona de crecimiento óptimo, donde buena parte de la energía se usa para aumentar el número de organismos en la población. Bueno, cuando hablamos de las curvas de tolerancia, pues puede haber varios tipos de curva. Por ejemplo, aquí para el factor ambiental temperatura, y en el eje vertical tenemos el tamaño de la población, tenemos varias curvas de tolerancia. La número 2, que está alrededor de 37 grados, tenemos los organismos óptimos. La número 1 son los organismos ciclofílicos, cuyo óptimo de temperatura está abajo de 25 grados. Número 3, una curva de tolerancia de organismos termófilos. Y la número 4, organismos
hipertermófilos. Noten que las curvas pueden ser angostas o amplias. Eso depende de cada especie, incluso de variedades. Una pregunta común en ecología, que apareció ya hace más de 100 años, es ¿cuál factor ambiental controla el crecimiento? Porque si ponemos un tubo de medio de cultivo inoculado de bacterias y lo incubamos según los valores y generamos 5 gráficas de tolerancia. Para cada factor ambiental 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En estos valores marcados. El factor 1 casi en el óptimo, el factor 2 en la zona de tolerancia, en la zona de crecimiento de tensión fisiológica mínima, el factor 3 cerca del fin de la zona óptima, igual el factor 4, y el factor ambiental 5 con valores en la zona de tensión fisiológica. ¿Qué factor controla el crecimiento? Bueno, el crecimiento es en realidad muy lento. ¿Por qué? Porque alguno de estos factores está limitando el crecimiento. Imagínense que si llevamos los factores 3 y 4 hacia el óptimo de su respectiva curva de tolerancia, resulta que no aumenta la velocidad de crecimiento. Ni siquiera cuando se lleva el factor 2 a su zona óptima. El tamaño alcanzado sigue siendo restringido. La velocidad mejora al mover hacia el óptimo, precisamente el valor del factor que tiene el valor más extremo en su respectiva curva de tolerancia. En este caso es el factor 5. ¿Quién controla el crecimiento? El factor ambiental que tiene el valor más extremo en su respectiva curva de tolerancia. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos llevar al óptimo todos los demás factores del 1 al 4, pero mientras el factor 5 tenga este valor tan extremo, la población no va a crecer. Entonces, en agricultura es muy importante conocer los factores que controlan el crecimiento. Si no se conocen, pues nosotros estamos gastando recursos de balde porque estamos poniendo sustancias fertilizantes que no son limitantes, lo estamos tirando a la basura y estamos contaminando el suelo y las aguas de balde, porque de todas maneras no tenemos una buena producción. El conocimiento de cuál factor ambiental controla el crecimiento es un conocimiento fundamental en la producción agropecuaria. Bueno, ¿qué significa la palabra adaptación? La palabra adaptación tiene dos significados. Por un lado, adaptación viene del lexema adapt, que significa adecuar. Es el proceso evolutivo que cambia los rasgos heredables de los organismos de manera de ajustarlos, de adecuarlos a las presiones de selección de su nicho ecológico. Tras una serie larga de generaciones, este proceso requiere tiempo y ocurre a través de las generaciones. ¿Okay? Sin embargo, la palabra adaptación tiene otro significado y nos referimos a ella en textos escritos o en el habla oral con un pequeño matiz. Noten, lo vamos a ver más adelante. Hace 24 millones de años, Huitzilia darwini tenía un nicho piscívoro en la costa del mar. Este fósil se ha recuperado, se ha reconstruido, se le ha dado el nombre de Huitzilia darwini, Huitzilia de Darwin. Y bueno, cuanto mejor nadaba,
mejor pescaba. Cuanto mejor comía, más descendientes dejaba. La forma de las patas de este organismo, de esta especie, fue cambiando tras miles de años hacia la forma de aletas. Las aletas como las aletas de las focas, que hace que naden mucho mejor, pero caminando peor. Pero como su dieta sigue siendo piscívora, pues entonces así ya fue la evolución de este grupo de mamíferos que son los pinípedos. Bueno, ese es el primero. El segundo significado de adaptación. Bueno, en vez de adaptación como proceso, se habla de adaptaciones como rasgos heredables que aumentan la probabilidad de sobrevivir hasta el momento de poder dejar descendientes. Si un organismo es herbívoro, es decir, digamos que come hojas, entonces evolucionará la especie adaptando su cuerpo para mejor nutrirse de comer plantas, de comer hojas. Como las hojas son poco nutritivas, suele adquirirse una microbiota que come las hojas molidas, masticadas, que se fermentan dentro del tubo digestivo, y entonces el herbívoro se nutre mejor a partir de fermentar estas hojas en su tubo digestivo, y la microbiota que reside en él fabrica nutrientes de mayor calidad. Los mamíferos foliófagos, es decir, los que comen hojas, se nutrirán mejor si sus tubos digestivos alojan más alimento durante más tiempo para que la microbiota pueda procesarlas. Y entonces así tenemos, por ejemplo, a un pariente nuestro que come hojas, muchas hojas, como pueden ver, que tienen en común con un panda que come hojas, que tienen en común con una res que come hojas de las hierbas. Pues sí, si ustedes se fijan, lo que tienen en común son precisamente sus enormes barrigas, resultado de tener un tubo digestivo grande para que la microbiota mejore la calidad nutricional a partir de las hojas que son pobres en nutrientes. ¿Cuáles tipos de adaptaciones existen? Bueno, reconocemos tres tipos de adaptaciones, es decir, rasgos heredables que hacen posible la sobrevivencia hasta lograr la reproducción. De nuevo, ¿qué es una adaptación? Es un rasgo heredable que hace posible la sobrevivencia hasta lograr la reproducción. Y tenemos adaptaciones anatómicas, adaptaciones fisiológicas y adaptaciones conductuales. Las adaptaciones anatómicas son rasgos de la anatomía, son partes de los cuerpos, por ejemplo, el pulgar, las uñas, los dedos, son partes de la anatomía que son heredables y que hacen posible la sobrevivencia. Aumentan las probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Tenemos adaptaciones fisiológicas, como en esta animado se muestra en la piel, como tenemos glándulas que producen sudor. Esta capacidad de producir sudor aumenta las probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Entonces son adaptaciones fisiológicas. Noten que las adaptaciones anatómicas se pueden representar con dibujos o fotografías, pero las adaptaciones fisiológicas requerimos el tiempo. En este caso, a veces es posible usando un video. Y las adaptaciones conductuales, que consiste precisamente en rasgos conductuales, rasgos de conducta que hacen posible la supervivencia de la reproducción. En este caso, la chica que está haciendo, está guiñando, pero no solo guiña, no está guiñando porque
está cayendo polvo en sus ojos, está brillando, pues para coquetearle a alguien. Y claro, eso aumenta su sobrevivencia, tal vez no, pero sí su probabilidades de tener descendencia. Bueno, con esto concluimos lo que corresponde a esta semana, pero no podemos dejar de pedirles cambiar de conducta. Es urgente. Contaminemos menos. ¿Qué debemos hacer para evitar la contaminación de los océanos con CO2? Pues quemar menos combustibles fósiles, como cuáles carbón, petróleo y gas. Del mismo modo, para evitar el calentamiento global, debemos reducir la producción de CO2, que lo hacemos no solo quemando menos combustibles fósiles, sino también evitando la deforestación y la pérdida de vegetación. Entonces, eventualmente, ustedes vean, realmente conviene con los precios elevados del gas que existen en la actualidad a nivel mundial. Quien tiene un calentador solar, ¿sí?, tiene agua caliente, calentada obviamente por el sol, que se mantiene así a elevada temperatura en el depósito con gruesas paredes aislantes y se puede uno bañar cualquier hora del día con agua caliente. Este, por cierto, es mi calentador solar que tengo desde hace tiempo. Entonces es algo que pueden hacer, ver la posibilidad de que en su casa se consiga un calentador solar y dejarán de estar quemando dinero para